imágenes. Vamos a pasar precisamente a ver un ambiente de lo que ocurrió durante esta noche con este edificio residencial en Kiev. Какая жесть. Claro, bastante impresionante estas imágenes, Rodrigo, que tienen que ver finalmente con quiénes son las víctimas precisamente de toda esta guerra que se está produciendo en Ucrania y que finalmente son las personas civiles las más perjudicadas con todos estos ataques. Las personas, como veíamos ahí, a una señora que tuvo que ser rescatada de este edificio producto de los escombros también y del problema que genera finalmente que un edificio residencial sea atacado. Sí, bueno, esto es lo que sucede en la guerra. Las víctimas que no se ven. Cuando te dicen que vamos solamente a derrumbar infraestructura como aeropuertos, telecomunicaciones, sectores militares. Bueno, termina siendo esto. Acá hay un misil que va directo, que es dirigido a un edificio de civiles. Pero les da lo mismo. Eso no importa. Eso no importa en la guerra. Y eso es lo que a mí me da mucha pena y me da mucha lástima. Imagínense cómo termina ese edificio, cómo termina esa señora llorando. Es como si derrumbaran un edificio acá en la salida de la Vicuña Maquena. Es como que se derrumbaran a través de un misil en la Florida. Eso es. Fíjate, Pablo, te doy el dato que te va a servir. Ucrania acaba de cifrar información de último minuto hoy en al menos 198 los muertos ucranianos por los ataques que lanzó Rusia el jueves pasado contra el país. Información que acaba de entregar el ministro de Sanidad de Ucrania, Víctor Lyashko. 198 muertos, entre ellos 3 niños, 1.115 heridos, 33 de los cuales son menores de edad. Lamentable esta cifra teniendo en cuenta que ya hay víctimas fatales y que tienen que relacionado a los niños, que finalmente son perjudicados también, como hemos visto a lo largo de estos días, de estas jornadas, cómo se han tenido que despedir también. Quiero que pasemos a revisar, Rodrigo, una imagen que ha conmovido bastante a todo el mundo y que tiene que ver con algo que ya se ha estado repitiendo, cómo los padres han tenido que despedir en las estaciones de tren o en las calles a sus familias. Ahí vemos cómo este padre se despide de su hija que va a ingresar a este autobús porque tiene que quedarse. Recordemos que las personas, los hombres entre 18 y 60 años tienen que quedarse en Ucrania, no pueden traspasar las fronteras hacia Polonia, hacia Rumania, como lo hemos estado viendo ya durante estas jornadas. Ellos tienen que quedarse para poder combatir, algo que se ha estado viendo y también ha sido uno de los mensajes que ha entregado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y que tiene relación con defender su territorio. Los ucranianos son personas que defienden todo su territorio, pero ahí vemos algo que tiene que ver, una repercusión lamentable que se ha estado repitiendo ya durante estas jornadas, cómo los padres tienen que abandonar finalmente a sus hijos sin saber cuál va a ser finalmente el destino que les prepare el futuro, si esta situación va a continuar o si finalmente los van a volver a ver. Esto es terrible, Pablo. Es una de las imágenes más conmovedoras. Póngase usted un segundo, usted que está viendo este noticiero en esa escena. Si es papá, imagínese en eso, despidiendo a su hija, a su mujer, a su señora, porque hay una guerra y no sabe si la va a volver a ver. Y ella se va para tener seguridad, para poder vivir en otro lugar. Y ese llanto tan sincero de un hombre que no sabe qué va a pasar con el futuro. Eso es la guerra, pues. Eso es la guerra. A estos superpoderosos que les gusta la guerra, bueno, miren, esa es la imagen que te refleja todo lo que no tiene que ser. En vez de unirnos como humanidad, yo me muero, me pasa algo así con mi hija. Tener que separar de mis hijas, que se vayan y yo quedarme en una guerra, Pablo, es tremendamente duro. Estas son las cosas que no se ve. Esta es la guerra silenciosa y te agradezco mucho que lo hayas puesto al aire.
Así es, tremenda esta imagen y que se ha venido repitiendo. Recordemos que hemos visto cómo desde el primer minuto, desde que el presidente Vladimir Putin anuncia lo que él denomina como una operación militar, cómo se han estado colapsando las calles en Kiev, cómo las personas han tenido que caminar por las fronteras para poder encontrar algún tipo de resguardo, cómo se han visto colapsadas todas las estaciones de trenes, también las estaciones de metro, para poder encontrar algún lugar seguro, poder cruzar finalmente la frontera hasta uno de los países que sean miembros de la OTAN y así encontrar finalmente algo de seguridad en toda esta crisis que se está viviendo, y también teniendo en cuenta que estas imágenes eran casi imposible verlas durante estos últimos 2 años, teniendo en cuenta que estamos viviendo una situación sanitaria, una pandemia global del COVID-19 y en este caso toda esa problemática que hemos estado viviendo como humanidad se ha visto totalmente fuera de lugar con estas imágenes. Quien se refirió también a toda la situación que se ha estado viviendo durante estas últimas horas ha sido precisamente el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien entregó un nuevo reporte durante la mañana de este sábado, tal como lo había hecho durante la mañana de este viernes desde las calles. Pasemos a escuchar qué dijo el mandatario ucraniano. Buenos días a todos los ucranianos. Últimamente ha habido mucha información falsa en línea que pido a nuestro ejército que deponga las armas y evacúe. Escuchen, estoy aquí. No depondremos las armas, defenderemos nuestro Estado, porque nuestra arma es nuestra verdad. Y la verdad es que esta es nuestra tierra, nuestro país, nuestros hijos, y defenderemos todo eso. Claro, esta fue una de las primeras declaraciones que entregó durante esta jornada el presidente Volodymyr Zelensky. Lo realizó desde las calles, como lo veíamos ahí, tal como lo había realizado durante la jornada de este viernes. Durante este viernes además lo vimos también acompañados con diversos personeros de su gobierno. Pero hace algunos minutos él nuevamente ha hecho un llamado a defender Kiev con uñas y dientes de algún inminente ataque ruso. Él dice que Kiev continúa bajo el control de los ucranianos, pero que hay que continuar defendiéndola. La gran pregunta que también surge ahora es finalmente si las tropas rusas que están rodeando la capital ucraniana van a ingresar o no hasta Kiev, teniendo en cuenta que se abrió la posibilidad de alguna salida diplomática con Rusia. Se van a sentar a la mesa en algún minuto dentro de estas jornadas. Por lo tanto, tenemos que ver también y estar muy atentos qué va a pasar con las tropas rusas que están alrededor de Kiev. Desde Rusia también hay declaraciones, Rodrigo, te invito a que pasemos a escuchar y que podría también hacer algún tipo de referencia a lo que veíamos al principio, a este edificio residencial que fue atacado. Escuchemos. Durante la noche, el ejército ruso utilizó armas de alta precisión de largo alcance, misiles de crucero lanzados desde el mar y el aire para atacar objetivos de la infraestructura militar ucraniana. Me gustaría decir una vez más, los ataques solo están dirigidos a objetivos militares ucranianos, excluyendo los daños a la infraestructura residencial y social. Claro, es algo que se ha venido repitiendo por parte de Rusia, que su intención es solo atacar a la infraestructura militar de Ucrania, pero existen víctimas, como veíamos ahí. ¿Y ese edificio qué es? Claro. Esa es la situación que finalmente se genera toda esta gran interrogante, que finalmente hay víctimas que no tienen nada que ver, o infraestructura que no tiene nada que ver con la infraestructura militar que ellos dicen estar atacando. Sí, bueno, acá Pablo, y tú lo sabes muy bien, ya que estás desde el inicio del conflicto, acá hay informaciones cruzadas. Acá hay mucha información que llega con la búsqueda de ganar la guerra comunicacionalmente. Las guerras también se ganan a través de eso. ¿Sí? Es otra de las facetas, sobre todo en el día de hoy, que a través de TikTok, de Facebook, de Instagram, de Telegram, de WhatsApp, se va ganando la guerra, se va entregando información dependiendo de lo que tú necesitas comunicar. Pero acá hay imágenes visibles. Recién hablamos también con un chileno en el lugar, donde acá sí efectivamente nosotros, por lo que mostramos, por lo que sabemos, por lo que usted puede ver, es que efectivamente hay civiles involucrados. Entonces, cuando te dicen que solamente es infraestructura militar, aeropuertos, es completamente o diametralmente opuesto a la realidad que uno observa. Y segundo, lo de Zelensky, ¿te diste cuenta, Pablo, desde dónde se graba? Él se graba un video haciéndose un video selfie desde el mismo lugar, porque muchos ayer dijeron que él iba a escapar, que iba a salir de Ucrania.
Claro, él desde el primer minuto ha descartado esa posibilidad. Él ha dicho que se va a quedar hasta el último minuto en Kiev combatiendo finalmente a las tropas rusas, y lo ha hecho él y su familia. Recordemos, hay algunos personeros de las autoridades ucranianas que han dejado la capital como miembros del Parlamento, pero él ha dicho que no lo va a hacer, su familia tampoco, y desde varios días ya ha estado mostrando estos videos en donde él aparece finalmente en el centro de la capital ucraniana para demostrar que él va a continuar combatiendo y haciendo eco también al llamado que ha estado realizando ya desde hace varias semanas, que tiene que ver con los civiles que se han estado armando para poder combatir a las tropas rusas que van a ingresar inminentemente hasta Kiev, pero él ha demostrado que va a continuar hasta último minuto con sus ciudadanos ahí en la capital ucraniana. ¿Qué pasa con la OTAN, Paulo? Porque la posición de Zelensky es durísima. Es durísima. La posición del expresidente de Ucrania ayer con un grupo de amigos ya armado, diciendo que ellos no se mueven y que van a luchar y que van a defender su país, su zona, su capital, hasta la muerte. ¿Cuál es la posición verdadera de la OTAN hoy, considerando que ayer dijeron que ya estaban desplegando fuerzas en el sector de la frontera? Claro, es algo que se ha venido realizando ya durante varias semanas por parte de la OTAN. Han continuado enviando equipos militares hasta Ucrania, no así a soldados. Los soldados van a continuar en las fronteras porque, tal como se ha mencionado, como Ucrania no es miembro de la OTAN, que ellos ingresen finalmente a sus militares hasta Ucrania generaría un conflicto bélico mucho mayor. Ellos han dicho que no se quieren enfrentar militarmente a Rusia, por lo tanto han estado en la frontera resguardando ese lugar y resguardando a los países aliados. Como Ucrania, les decía, no es parte de la OTAN, ellos van a estar enviando equipos, apoyando también monetariamente. La Unión Europea anunció ayer el envío de 1.200 millones de euros hasta Ucrania para que puedan continuar armándose finalmente. También lo hizo Francia, y así los países han estado enviando, también Estados Unidos enviando ayuda humanitaria hasta Ucrania para que finalmente puedan combatir a Rusia. Precisamente ellos van a continuar en la frontera. Si es que, en un caso hipotético, alguno de estos misiles ingresara hasta territorio de alguno de los países aliados, ese es el momento en donde se aplicaría el inciso número 5, se puede decir, de la OTAN, en donde ellos tendrían que defender a ese país y podrían ingresar con los soldados a esta guerra. Es algo hipotético hasta este minuto, lo recalco, porque no están atacando precisamente a los países que son miembros de la OTAN, y es por eso que no vemos soldados de estos países al interior de Ucrania, pero sí vemos cómo lo han estado ayudando militarmente con algunos artefactos, con ayuda de defensa finalmente, para que ellos puedan combatir a los miembros del ejército de Rusia, pero no con soldados. Hay que recalcar esa parte. Ajá. ¿Qué pasa con los ucranianos refugiados, Paulo? Claro, es algo que hemos estado viendo ya durante las noches. Recordemos que se había dicho que era inminente este ingreso de los rusos hasta Kiev, y desde ese día se han estado refugiando en distintas partes, como les mencionaba. Había sido las estaciones de metro, que sabemos que son están bastante profundas en la capital ucraniana, pero ahora, como hemos estado viendo, han estado edificios civiles siendo afectados por el alcance de algún tipo de proyectil o definitivamente, como vimos en la jornada de ayer, algún alcance finalmente que los destruye. Vemos cómo las personas están dejando los edificios de gran altura para evitar ser víctimas de toda esta guerra. Acá estamos viendo cómo las personas estaban ingresando a este estacionamiento subterráneo, también lo están haciendo en iglesias, están buscando algún lugar que no sea de gran altura para que se evite las imágenes que veíamos al principio, que sean alcanzados por algún tipo de proyectil en los edificios residenciales. Es por eso que hemos visto también durante las noches que las personas llegan hasta las estaciones de metro, están refugiados en los mismos vagones, duermen al interior de estos lugares para poder evitar ser alcanzados como víctimas de esta guerra. Pero también hay que tener en cuenta que tienen que buscar algún refugio, porque actualmente en Kiev hay un toque de queda durante las noches que se extendió también
en estas últimas horas. Es algo que mencionó precisamente esta jornada el alcalde de esa ciudad, en donde dijo que se va a extender el toque de queda, va a durar cerca de 12 horas, pero que además cualquier persona, sea ucraniana o no, va a ser detenida, va a ser considerada como un enemigo. Si es que no lo cumple. Si es que no lo cumple, porque finalmente no saben si están apoyando a Rusia o no las personas que se encuentran a esas horas fuera de sus casas, de sus hogares, o no están resguardados. Por lo tanto, tienen que evitar finalmente estar transitando por las calles a esa hora. Vamos a revisar uno de los informes que tenemos preparado, porque en el día las calles de las distintas ciudades, precisamente de Kiev, están prácticamente vacías y tal vez solo ocupadas por quienes aún intentan salir del país, como hemos estado viendo durante estas jornadas. Pero apenas comienzan a sonar estas sirenas, miles de ucranianos se refugian bajo tierra. Desde que comenzó esta invasión rusa, el metro y los subterráneos de distintos edificios se han convertido precisamente en verdaderos búnker improvisados que reciben a familias completas para pasar la noche. Con este reporte, Rodrigo, yo me despido y vamos a estar revisando cualquier actualización minuto a minuto para venir